¿Alguna vez te has preguntado cuánto dolor diario te está robando silenciosamente tu vida? ¿Cuántos momentos te has perdido o evitado solo porque tus rodillas, o cualquier articulación, duelen demasiado para moverte con libertad? Si tienes más de 60 años, tal vez hayas aprendido a convivir con ese dolor como parte de envejecer. Pero, ¿y si ese dolor no tiene por qué controlarte? ¿Y si esas pequeñas luchas diarias, subir escaleras, caminar a casa de un amigo, levantarte de la cama, pudieran ser más fáciles, más llevaderas, sin medicamentos caros ni tratamientos riesgosos? En este vídeo, quiero compartir mi propio recorrido, desde el dolor persistente en mis rodillas que poco a poco fue adueñándose de mi vida, hasta la búsqueda frustrante de alivio que casi me hizo rendirme. Y entonces, inesperadamente, descubrí un remedio natural transmitido de generación en generación. Un simple aceite que lo cambió todo para mí. Si aún no estás suscrito, te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo significa mucho para mí, y si este vídeo te ayuda, puedes ayudarme a seguir compartiendo lecciones valiosas dándole like y compartiéndolo. ¿Cuántos años tienes y desde qué rincón del mundo me estás viendo ahora mismo? Quizás estás sentado allí, con alguna molestia latente, y te preguntas si alguien más entiende lo que sientes. Porque cuando el dolor se instala en tu vida, no es solo un síntoma pasajero. Algunos dolores vienen y se van, como las heridas que sanan tras una caída o la incomodidad de una mala postura al dormir. Pero hay otros dolores que no solo llegan sin avisar, sino que se quedan, se aferran a ti con la persistencia de una sombra oscura que te sigue a cada paso, a cada respiro, convirtiéndose en una presencia constante que pesa en tu alma y en tu cuerpo. Así comenzó el tormento silencioso en mis rodillas. Al principio, parecía algo pequeño, casi insignificante, un leve ardor al subir unas escaleras, esa molestia sutil que ignoras cuando caminas un poco más de lo habitual, o ese crujido inquietante que sentía al ponerme de pie tras estar sentado, como si mis articulaciones quisieran avisarme de que algo andaba mal. Pero ese dolor, que parecía pasajero, fue creciendo en las sombras, infiltrándose sin que yo lo notara hasta que un día se volvió implacable. Recuerdo aquella mañana con una claridad dolorosa. Me levanté de la cama y, de repente, una punzada aguda y punzante se clavó en mi rodilla izquierda, tan intensa que tuve que volver a sentarme, derrotado por mi propio cuerpo. Lo que antes era algo tan sencillo como levantarse, ahora se había convertido en un pequeño desafío diario, una batalla silenciosa que drenaba mi energía y mi espíritu. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano, una planificación casi militar. Subir escaleras se transformó en una operación calculada, primero una pierna, luego la otra, siempre con ese temor latente de hacer un movimiento incorrecto, de estirar demasiado y desatar un dolor insoportable. Empecé a contemplar las escaleras como si fueran una montaña infranqueable, una barrera invisible que me separaba de la vida que quería seguir disfrutando. Poco a poco, el dolor dictaba mis decisiones y limitaba mis deseos. Evité con tristeza visitar a amigos cuyos hogares no tenían ascensor. Las caminatas, que antes eran un placer sagrado, un bálsamo para la mente y el cuerpo, se convirtieron en un suplicio lento y agotador. Esa sensación de libertad y aire fresco se tornó en ansiedad y frustración, porque después de dar solo unos pocos pasos, el dolor me recordaba cruelmente mi fragilidad. Las invitaciones empezaron a ser rechazadas con excusas triviales. Estoy cansado, decía, ocultando la verdad que me quemaba por dentro. Me quedaba solo en casa, refugiado en la soledad para evitar enfrentar ese dolor constante. Y dormir, esa necesidad básica para recargar el alma, se volvió un enemigo traicionero. Me despertaba a mitad de la noche, atormentado por ese ardor profundo y esa presión insoportable en las articulaciones, como si mis rodillas llevaran el peso del mundo. Probé todo lo que podía imaginar. Almohadas estratégicamente colocadas entre las piernas, cambiar de postura 1000 veces, masajes dolorosos antes de acostarme. A veces, esas soluciones temporales traían un respiro fugaz, pero nunca lo suficiente para sentir alivio real. Lo más duro no era solo el dolor físico que me mordía a cada movimiento, era la profunda frustración, la impotencia que se apoderaba de mí, esa sensación devastadora de que mi propio cuerpo me estaba traicionando.
Me sentía enojado conmigo mismo, desesperado, preguntándome una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? Pero lo peor era esa soledad invisible. La gente a mi alrededor no podía comprender del todo lo que estaba pasando. Me decían con buenas intenciones, ya pasará o es normal con la edad. Pero cuando ese dolor es tu compañero diario, ninguna palabra de consuelo alcanza para calmar esa tormenta interna. Y sí, es cierto que es común. A partir de los 60, el desgaste articular se convierte en una sombra con la que muchos deben convivir. Cartílagos que se desgastan, inflamación persistente, rigidez que limita movimientos, crujidos que resuenan en el silencio y una movilidad que se va perdiendo como arena entre los dedos. Pero que algo sea común no lo hace menos doloroso, ni más fácil de aceptar. Con el tiempo, aprendes a vivir esquivando el dolor, ajustando tu vida a un ritmo más lento, renunciando a sueños y actividades que antes te llenaban de alegría, solo para evitar el latigazo cruel del dolor que te recuerda tu vulnerabilidad. Poco a poco, te das cuenta de que caminas menos, haces menos ejercicio y pasas más tiempo sentado. Vas aceptando con resignación que hay cosas que simplemente ya no puedes hacer. Sin darte cuenta, ese dolor que empezó como una molestia pasajera en tus rodillas, comienza a invadir mucho más que solo tu cuerpo. Se adueña de tus decisiones, se infiltra en cada uno de tus días, y poco a poco te arrebata la libertad que alguna vez diste por sentada. Ya no es solo un dolor físico, se vuelve una sombra constante que define tus momentos, tus planes y tus emociones. Llega un instante terrible en el que dejas de pensar que vives con dolor para empezar a sentir que vives para el dolor, como si todo en tu vida girara en torno a esa punzada constante que nunca te abandona. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti comienza a apagarse lentamente. Esa chispa de esperanza, esa alegría sencilla de levantarte sin miedo, ese deseo de seguir adelante. El dolor no solo lastima tu cuerpo, sino que roba la luz de tus días y la paz de tu mente. Fue en ese abismo emocional donde decidí que no podía seguir así, que no podía permitir que esa prisión invisible me consumiera por completo. Sabía que algo tenía que cambiar, que debía buscar un camino, aunque fuera difícil. Pero todo lo que intenté, todo lo que me prometieron que funcionaría, falló. Cuando el dolor se vuelve rutina, desesperado, buscas respuestas en todas partes. Consultas médicos, recorres farmacias, devoras revistas, navegas sin descanso en Internet, donde sea que alguien prometa, aunque sea por un instante, un respiro, un alivio, una esperanza. Así comenzó mi largo, agotador, frustrante y muchas veces doloroso y costoso viaje. Mi primera parada fueron los analgésicos comunes, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Al principio, parecían ser mis aliados. El dolor disminuía por unas horas, me permitía moverme un poco con menos dificultad, una pequeña victoria momentánea. Pero el alivio era efímero, y con el tiempo tuve que aumentar las dosis solo para sentir menos el dolor que seguía volviendo implacable. Esa pequeña luz se fue apagando y la sombra se hizo más pesada. Luego llegaron las cremas milagrosas, esas que prometen penetrar profundo y aliviar durante horas. Compré tubos tras tubos, algunos caros, otros baratos, con la esperanza aferrada a mis manos. Me aplicaba cada una con cuidado, masajeando mi rodilla como si pudiera convencerla de que el dolor se marchara. Algunas daban una sensación de frescor pasajero, otras un calor reconfortante, pero al final, todas acababan abandonadas en el cajón de casi sirvieron, dejando solo decepción y el mismo dolor persistente. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta uno a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. Más tarde, probé los parches que se pegan a la piel y prometen liberar poco a poco el medicamento. Parche de mentol, de lidocaína, antiinflamatorios variados. Algunos irritaban mi piel sensible, otros simplemente no hacían nada. Cada vez que ponía un parche, esperaba sentir aunque fuera un pequeño alivio, cualquier señal de esperanza, pero solo encontraba vacío y frustración. Mi cuerpo parecía una batalla perdida. Y entonces, la etapa más difícil, las inyecciones.
Consulté a un especialista que recomendó infiltraciones para reducir la inflamación. Me habló de muchos pacientes que mejoraron con ese tratamiento, y esa promesa me impulsó a intentarlo. La aguja atravesó mi piel, llegó a la articulación, y por unos días, sí, unos escasos días, sentí alivio. Pensé que por fin había encontrado la solución, que la luz estaba al final del túnel. Pero, como tantas veces, fue solo una cruel ilusión. Semanas después, el dolor volvió con la misma fuerza silenciosa pero constante. No era más intenso, pero sí implacable. Me sentí traicionado no solo por mi cuerpo, sino por todas esas promesas médicas que parecían hechas para darte esperanza solo para luego abandonarte a la desesperanza. No estaba solo en esa experiencia. En mi grupo de caminatas, al que tuve que dejar de asistir por el dolor, conocí a varias personas que vivían lo mismo. Pedro, de 74 años, me contó que incluso probó la acupuntura, buscando ese milagro que nunca llegó. María, de 69, gastó una fortuna en suplementos importados que, según ella, ni siquiera ayudaron a fortalecer sus uñas. Todos compartíamos una historia parecida, con matices diferentes. Meses, años, buscando alivio, luchando contra el dolor sin obtener resultados reales, sin ver la luz al final del túnel. Pero lo peor no era el dinero gastado ni el tiempo perdido. Lo más desgarrador era la sensación de estar haciendo todo bien, siguiendo todas las indicaciones, esforzándose al máximo, y aún así ver cómo nada cambiaba. Llegas a un punto oscuro en el que te preguntas si el problema eres tú, si tu cuerpo decidió simplemente fallar, si no queda nada por hacer. El dolor parecía ganar la batalla, robando la esperanza, minando el espíritu. El dolor exigía reposo, pero también movimiento. Pedía fuerza, pero también paciencia. Pedía alivio, pero nadie parecía tener la respuesta correcta. Justo cuando sentía que iba a rendirme, cuando estaba a punto de dejarme consumir por ese abismo, algo inesperado ocurrió. Una coincidencia, una página olvidada, una receta que nadie recomendaba pero que, para mí, cambió todo. El descubrimiento inesperado. Era una tarde cualquiera, una de esas que parecen estar destinadas a pasar sin pena ni gloria, sin ningún evento que marque la diferencia. El sol entraba tímidamente por la ventana, bañando la habitación en una luz cálida y nostálgica. Yo estaba en casa, rodeado de cajas y recuerdos amontonados, haciendo algo que siempre prometemos pero rara vez cumplimos: ordenar los cajones viejos. Esos cajones olvidados, llenos de polvo, papeles arrugados y objetos que el tiempo fue dejando atrás, esperando pacientemente a ser descubiertos cuando tengamos tiempo. Con las manos cubiertas de polvo y el corazón un poco pesado por la mezcla de recuerdos, comencé a revisar entre sobres amarillentos, fotografías descoloridas y cartas con tinta casi borrada. La memoria me transportaba a instantes pasados, a momentos familiares, a risas y silencios, a aquellos años en que la vida parecía más sencilla y, sin embargo, llena de secretos que solo el tiempo podía revelar. Fue entonces, en medio de ese mar de recuerdos, cuando algo pequeño y pesado llamó mi atención: un cuaderno de tapa dura, desgastado en los bordes, con la letra apretada y ordenada que reconocí de inmediato como la de mi abuela Carmen. Mi corazón dio un vuelco inesperado. ¿Qué haría ese cuaderno allí, perdido entre papeles olvidados? Con una mezcla de curiosidad y reverencia, lo tomé con cuidado, casi temiendo abrir un cofre del tesoro, o quizás, despertar un fantasma. Al abrirlo, mi expectativa era encontrar recetas de cocina, esas que ella solía preparar con tanto amor, o tal vez alguna lista de compras escrita en una época donde la vida se medía en días, no en minutos. Pero lo que descubrí fue algo infinitamente más valioso: un cuaderno lleno de remedios caseros, manuscritos con tinta azul, palabras que parecían salir de otro tiempo, de un mundo donde la naturaleza era la farmacia y el amor, la medicina más poderosa. Había de todo: infusiones para aliviar la gripe que nos atacaba en los inviernos, ungüentos para la tos que parecían magia, cataplasmas para el resfriado hechos con hierbas recogidas al amanecer. Cada página estaba impregnada de historias, de confianza, de ese saber transmitido de generación en generación, ese tesoro invisible que muchos pierden en la era digital.
Y entonces, mis ojos se detuvieron en una página en el medio del cuaderno, marcada con una pequeña estrella dibujada al lado. Como si fuera una señal destinada solo para mí. Allí estaba escrito, con la letra firme y pausada de mi abuela. Para el dolor de articulaciones, aplica aceite tibio de romero en la zona 3 noches seguidas. Alivia, desinflama y fortalece. Leí esas palabras lentamente, 2 veces, casi sin poder creer lo que veían mis ojos. Aceite de romero. ¿Podría un simple aceite ser capaz de tanto? Después de años de probar tratamientos caros, medicamentos que prometían milagros pero solo traían efectos secundarios y decepciones, ¿realmente un remedio tan sencillo podría hacer la diferencia? Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro, acompañada de una mezcla de escepticismo y ternura. Parecía tan ingenuo, casi como un cuento de hadas, que no pude evitar reírme un poco. Pero en el fondo, algo latía con fuerza, una chispa de esperanza que no estaba dispuesto a ignorar. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, el dolor punzante en mi rodilla derecha volvió a hacerse presente, recordándome con cruel insistencia que mi cuerpo ya no era el mismo de antes. Fue entonces cuando una voz interior, suave pero decidida, susurró, ¿y si funciona? No era solo curiosidad, era una necesidad profunda, un anhelo desesperado de encontrar alivio sin tener que rendirme a las pastillas ni a los tratamientos interminables. Así que me sumergí en la búsqueda, pero esta vez con rigor. No quería consejos de blogs superficiales ni vídeos sensacionalistas. Quería ciencia, evidencia, verdad. Leí artículos médicos, publicaciones científicas y revistas especializadas en salud. Día tras día, descubrí que ese aceite de romero no era una simple superstición. La ciencia moderna había confirmado lo que generaciones anteriores ya sabían. El aceite esencial de romero posee potentes propiedades antiinflamatorias, analgésicas y relajantes musculares. Contiene compuestos como el cineol y el ácido carnósico, que ayudan a calmar la inflamación y reducir el dolor en las articulaciones dañadas. Algunos estudios incluso comparaban sus efectos con medicamentos antiinflamatorios leves, pero sin los temidos efectos secundarios que tantos padecíamos. Encontré también testimonios conmovedores de fisioterapeutas y médicos naturistas que recomendaban su uso como complemento natural a las terapias convencionales. Aplicado de forma tópica, el aceite mejoraba la circulación local, disminuía la rigidez y otorgaba una sensación de alivio que muchos describían como un abrazo cálido para el cuerpo. Pero más allá de la ciencia, lo que realmente tocó mi alma fue recordar a mi abuela Carmen. Una mujer fuerte y sabia, que crió a 6 hijos casi sin recurrir a médicos, que sabía exactamente qué te preparar para la tos de la tarde, qué planta usar para un golpe o cómo calmar un resfriado con simples ingredientes naturales. No tenía títulos ni diplomas, pero poseía una sabiduría ancestral que se sentía en cada gesto y en cada palabra. Si ella le había puesto una estrella a ese remedio, debía ser porque había visto milagros en esa pequeña botella. A pesar de todo, la duda persistía en mi mente. No puede ser tan fácil, pensaba. Si realmente fuera tan simple, ¿por qué no lo haría todo el mundo? Pero el cansancio de luchar contra el dolor, el agotamiento de gastar sin resultados, pesaban más que cualquier duda. Así que decidí arriesgarme. ¿Qué pierdo con intentarlo 3 noches?, me dije. Compré un aceite esencial de romero de calidad, puro y sin aditivos, con la esperanza renovada que solo quien ha sufrido conoce. Lo calenté suavemente entre mis manos, sintiendo el tibio aroma que evocaba campos verdes y amaneceres frescos. Lo apliqué con movimientos lentos, circulares, casi con devoción, como si cada gota fuera un acto de amor hacia mi propio cuerpo herido. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta 2 a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. No esperaba nada. No guardaba esperanzas. Solo dejé que aquel ritual de autocuidado me envolviera en su calma. Pero lo que sucedió después superó incluso mis sueños más profundos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el dolor comenzó a ceder. Un alivio tímido,
como un suspiro de mi rodilla, que se convirtió en promesa y luego en realidad. Así empezó un camino que no solo sanó mi cuerpo, sino que reconectó mi alma con la herencia de mi abuela y con la fuerza silenciosa de la naturaleza. Un descubrimiento inesperado que cambió mi vida para siempre. El aceite que usé y por qué funciona. Cuando decidí probar el aceite esencial de romero, no fue una decisión tomada a la ligera ni al azar. Fue el resultado de una búsqueda profunda, una mezcla de esperanza, escepticismo y ese deseo íntimo de encontrar algo que realmente pudiera aliviar el dolor que, día tras día, me iba minando. Lo que me llamó la atención fue cómo el romero aparecía una y otra vez, tanto en los antiguos remedios de nuestras abuelas como en estudios médicos modernos, casi como un susurro persistente que decía: «No me ignores, puedo ayudarte». Al comenzar a investigar, descubrí que el romero es mucho más que una simple hierba aromática que usamos para darle sabor a nuestras comidas. Es un verdadero regalo de la naturaleza, cargado de compuestos activos con un poder tangible sobre nuestro cuerpo y nuestras dolencias. Por ejemplo, el ácido carnósico, un antioxidante extremadamente potente, protege nuestras células de ese desgaste silencioso que nos acecha con los años, y además actúa como un guardián que combate la inflamación en los tejidos doloridos. Pero eso no es todo. También contiene cineol, un compuesto que, cuando se aplica sobre la piel, alivia el dolor y mejora la circulación justo en el área afectada, como si despertara una corriente revitalizante en las venas y músculos adormecidos. No fue solo teoría. Encontré un estudio publicado por la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán que me dejó sin aliento. En ese trabajo científico, personas que recibieron masajes con aceite de romero en las zonas donde sentían dolor articular y muscular experimentaron una reducción significativa del dolor en comparación con quienes solo usaron cremas comunes o nada en absoluto. Eso me dio esperanza, una esperanza fundamentada en datos, no en cuentos ni promesas vacías. Mi experiencia personal no fue un milagro instantáneo ni un arreglo mágico de esos que venden en anuncios. Pero fue algo mucho más real, una mejora profunda, palpable y medible. Sentí como el aceite, al masajearlo sobre mi piel, no solo calmaba la inflamación que me había robado la movilidad y la alegría, sino que también relajaba mis músculos tensos, liberaba la rigidez acumulada durante años y devolvía una sensación de alivio y ligereza que hacía tiempo no conocía. Aprendí también que no todos los aceites son iguales. Es fundamental usar aceites esenciales puros, de la mejor calidad. Muchos productos que se venden como aromáticos están diluidos con perfumes o ingredientes sintéticos y no ofrecen ni una fracción del beneficio real. Yo elegí un aceite 100% puro, comprado en una herboristería confiable, un producto que, aunque no era el más barato, tampoco era inaccesible. Porque entendí que no se trata de gastar una fortuna, sino de invertir en algo que realmente funcione, algo que tu cuerpo pueda reconocer y agradecer. Entonces, ¿cómo se usa este tesoro para que funcione? Déjame contarte el ritual que adopté cada noche, antes de dormir, un momento sagrado para mí. Calentaba un poco el aceite, nunca en la estufa ni en microondas. Simplemente frotaba unas gotas en las palmas hasta que sentía el calor natural que activaba sus propiedades. También puedes colocar el frasco en un recipiente con agua tibia por unos minutos para un calentamiento suave. Luego, en un lugar tranquilo, con luz tenue y una atmósfera de calma, aplicaba entre 10 y 15 gotas en mi rodilla dolorida. Con movimientos circulares, lentos y firmes, masajeaba la zona durante 5 a 10 minutos. Cada roce era un acto de amor y paciencia. Empujaba suavemente la molestia hacia afuera, sintiendo como el contacto y el calor me envolvían, como si cada gota de aceite llevara consigo un mensaje de sanación. No me apresuraba. Respiraba profundamente, conectándome con mi cuerpo, con esa parte vulnerable que necesitaba cuidado. Al terminar, envolvía la rodilla con un paño de algodón seco y me acostaba sin lavar la zona, dejando que el aceite actuara durante toda la noche. Por la mañana, solo enjuagaba con agua tibia. Seguí este pequeño pero poderoso ritual durante 3 noches seguidas, ni más ni menos, siguiendo las enseñanzas que encontré en el cuaderno manuscrito de mi abuela, ese legado de sabiduría ancestral que me guía.
El cambio fue tan profundo y claro que aún hoy, al recordarlo, siento una mezcla de emoción y gratitud difícil de expresar con palabras. No digo que el romero sea un milagro ni que cure todo, pero si lo usas con respeto, constancia y verdadera intención de sanar, puede convertirse en un aliado silencioso pero fiel, un compañero natural que te ayuda a recuperar movilidad y bienestar. Y no solo sirve para las rodillas. Muchas personas lo aplican en tobillos, hombros, muñecas. Donde haya dolor o inflamación, el romero puede ser esa luz natural que ilumina el camino hacia la recuperación. ¿Te animas a probarlo? Recuerda solo 3 cosas. Elige un aceite de calidad, aplica calor suave para activar sus propiedades y masajea lento, con paciencia, durante 3 noches consecutivas. A veces, las soluciones más valiosas para nuestra salud no están en los frascos caros ni en las farmacias sofisticadas, sino en esas recetas humildes, escritas a mano por manos sabias, hace más de medio siglo, con el amor y la experiencia de quienes nos precedieron. La primera noche, algo diferente. Recuerdo con una nitidez casi dolorosa cómo fue esa primera noche, una noche que marcó el comienzo de un cambio silencioso, pero profundo. Todo lo preparé con una mezcla de escepticismo y una esperanza casi infantil, como si fuera un pequeño ritual sagrado que me daba un último respiro. El aceite tibio calentado cuidadosamente entre mis manos, la habitación envuelta en un silencio solemne, solo roto por el suave murmullo de mis pensamientos. La toalla limpia, doblada con esmero, esperaba al lado de la cama, lista para absorber cualquier rastro de ese acto de fe que estaba a punto de emprender. No esperaba un milagro, ni tampoco una transformación inmediata. Pero dentro de mí, esa chispa, esa llama diminuta de esperanza, ardía con una fuerza inesperada. Una parte profunda y vulnerable de mi ser quería creer que, tal vez, solo tal vez, algo bueno estaba por llegar. Que esa noche no sería igual que tantas otras noches plagadas de incomodidad y sufrimiento. Me senté con cuidado, temeroso de que el solo movimiento despertara la vieja molestia. Con manos que temblaban ligeramente, puse unas gotas del aceite de romero sobre mi rodilla derecha, la más obstinada y rebelde. No presioné, no apreté. Comencé a masajear despacio, como si acariciara una herida no solo física, sino del alma. Cada movimiento era lento, lleno de intención, casi como una plegaria silenciosa. El aroma del romero invadió la habitación con una calidez penetrante y casi mágica. Era un aroma que despertaba memorias dulces, que me llevaba a mi infancia, a esas tardes de cocina en la casa de mi abuela, donde ella siempre llevaba una ramita de romero detrás de la oreja. En ese instante, ese olor dejó de ser solo un aroma para convertirse en un vínculo con el pasado, con la fuerza de generaciones que habían cuidado su cuerpo y espíritu con la naturaleza. Nunca, ni en mis sueños más optimistas, imaginé que ese olor se volvería parte de algo tan importante para mí. Mientras masajeaba, sentí un calor leve, sutil, distinto a cualquier sensación de ardor o picazón. Era un calor amable, reconfortante, como si la sangre comenzara a circular con mayor libertad justo debajo de la piel. El dolor seguía ahí, no lo voy a negar, pero había cambiado. Ya no era una tormenta violenta, sino una brisa lejana que apenas lograba rozar mi conciencia. Me acosté sin grandes expectativas, solo queriendo descansar. Me acomodé en la cama, con una pierna estirada y la otra doblada, en busca de la postura menos dolorosa, como tantas otras noches. Pero sucedió algo increíble, algo que me dejó paralizado por un instante. No me desperté en mitad de la noche. No hubo esa punzada aguda que solía saltarme como un reloj implacable a las 3 o 4 de la madrugada, esa que me hacía retorcerme, cambiar de postura desesperadamente, o recurrir a la pastilla que tantas veces había salvado mi sueño. Si todavía estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, comenta 3 a continuación para hacerme saber que todavía estás aquí conmigo. Esa noche dormí entero. Dormí profundo. Me desperté confundido con la alarma, preguntándome si realmente había pasado, si no había sido un sueño o un espejismo. Me levanté con cuidado, conteniendo la respiración, temiendo que el dolor regresara con toda su fuerza al poner el pie en el suelo.
Pero no fue así. Estaba ahí, sí, pero más suave, más manejable. Pensé que sería mera coincidencia, un buen día entre tantos malos, y aún así me aferré a esa pequeña victoria. Repetí el ritual la segunda noche con una mezcla de cautela y esperanza renovada. El masaje, el aroma, la calma. Y esa vez, la noche fue aún mejor. Me quedé dormido rápido, sin vueltas ni quejas, entregándome a un sueño que parecía prometedor. Al despertar, sentí algo que no había experimentado en años, una ligereza inesperada. No confundas esto con la desaparición del dolor, porque eso no sucedió, pero sí era claro que algo dentro de mí estaba cambiando. Era como si mi rodilla, ese viejo enemigo, finalmente respirara, como si dejara de gritar con tanta fuerza, como si alguien, por fin, la estuviera escuchando con atención y cuidado. La tercera noche fue la más especial de todas. Esta vez me permití más tiempo, más paciencia. Extendí el masaje con una calma meditativa, acompañando mis movimientos con música suave que me envolvía como un abrazo. Sentí una conexión profunda conmigo mismo, con mi cuerpo, con esta pequeña chispa de esperanza que crecía en medio de la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo que realmente me ayudaba, que no era un simple gesto vacío, sino una promesa de alivio. A la mañana siguiente, me levanté con menos esfuerzo, casi sin darme cuenta. Caminé por el pasillo sin necesidad de agarrarme a las paredes, sin arrastrar los pies, sin esa lentitud habitual que parecía grabada en cada movimiento. Fui a la cocina y, mientras preparaba el café, me detuve un instante, sorprendido por algo tan sencillo y poderoso. No estaba pensando en el dolor. Durante años, el dolor había sido el protagonista absoluto de cada paso, cada gesto, cada pensamiento. Era una sombra que me seguía implacablemente, robándome energía y ganas. Pero esa mañana, el dolor había pasado a segundo plano. Ya no era el centro de mi mundo, sino una presencia tenue, casi invisible. Era como si me devolvieran un pedazo de libertad, una parcela de vida que había creído perdida para siempre. No fue magia, ni un remedio milagroso, ni una solución instantánea. Fue la naturaleza en su forma más sabia, aplicada con paciencia, respeto, una mente abierta y un corazón dispuesto a sanar. A veces, eso es exactamente lo que necesitamos. No respuestas rápidas, sino una pequeña puerta abierta a la esperanza, una invitación a creer que aún podemos recuperar el bienestar que creímos perdido. ¿Cómo lo incorporé a mi vida? Después de la tercera noche, algo dentro de mí cambió profundamente. Ya no quería parar, no solo porque sentía un alivio físico que parecía casi milagroso, sino porque esa práctica me llenaba el alma de una esperanza renovada, una conexión profunda conmigo mismo y una calma que hacía años no experimentaba. Era como si cada vez que me entregaba a ese pequeño ritual, todo el peso del día, las preocupaciones y el ruido del mundo se disiparan lentamente, dejándome solo con una sensación pura y cálida de paz. Fue entonces cuando tomé una decisión consciente. No permitiría que esto quedara como un simple momento fugaz. Quería que se convirtiera en algo más grande, un verdadero refugio personal al que pudiera volver siempre que el estrés o la ansiedad amenazaran con robarme la tranquilidad. Así, transformé ese pequeño instante en una rutina diaria sagrada, un espacio dedicado exclusivamente a mí mismo, donde no había prisa, distracciones ni juicios. Cada noche, sin falta, a la misma hora, me preparaba mental y físicamente para ese instante que se había vuelto tan valioso. No me llevaba más de 15 minutos, pero esos minutos tenían el poder de cambiar por completo el curso de mi noche y, en muchos casos, de mi vida entera. Comenzaba asegurándome de que mi entorno fuera un santuario de calma. Apagaba la televisión que tantas veces había mantenido encendida por hábito, silenciaba el móvil para escapar del constante bombardeo de notificaciones y encendía una luz cálida, suave, que acariciaba suavemente las paredes, creando un ambiente acogedor y tranquilo. A veces, elegía poner música instrumental, melodías delicadas que se deslizan como susurros, capaces de calmar incluso los pensamientos más agitados. Otras noches prefería el silencio absoluto,
para poder escuchar el latido de mi propio corazón y respirar con una conciencia renovada. Era un pequeño ritual, sí, pero se había convertido en mi ancla, en ese faro que me guiaba a través de las noches turbulentas, devolviéndome la serenidad que creía perdida. Muchas gracias por acompañarme en este viaje para descubrir una rutina simple pero poderosa que devolvió la calma, la esperanza y la conexión a mi vida. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál es una lección o aprendizaje que has obtenido hasta ahora con este vídeo? ¿Cuál es ese pequeño cambio o práctica que te sientes inspirado a incorporar en tu día a día desde hoy? Por favor, comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Tu historia podría inspirar a alguien más. Si encontraste valor en este vídeo, deja tu comentario aquí abajo, y no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido lleno de corazón, diseñado especialmente para ti. Tu apoyo significa mucho, y juntos podemos crear una comunidad de paz, esperanza y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo.